Bueno, quería darles la bienvenida a todos a la proyección del primer capítulo de la serie documental Hay que saltar, que es una producción de UNQTV. Eso es lo que primero quiero destacar, que es un trabajo de todo un equipo que, más allá de que yo esté acá adelante, lo importante es que todos los que están ahí por ahí trabajando atrás de cámara, tanto en la producción, administración, bueno, sonido, estuvimos durante ya fueron 2 años de un trabajo bastante intenso en este contexto donde producir audiovisual suele complicarse y puede complicarse aún más. La propuesta de esta serie documental tiene que ver con el rock, tiene que ver con el espionaje, tiene que ver con la juventud. Un poco de eso vamos a estar viendo en el primer capítulo y después vamos a tener una charla sobre algunas cuestiones que vamos a estar trabajando en los siguientes capítulos que, como algo importante a destacar, hoy van a poder disfrutar del primer capítulo, pero el resto de la serie se va a poder ver a mediados de abril por el canal IP y bueno, también por nuestras redes. Lamentablemente el ruso Berea tuvo una complicación a último momento y no va a poder estar, pero nos dejó un mensaje para que podamos escucharlo. ¿Cómo les va? Les tengo que pedir disculpas a todos los que están ahí en el auditorio. Me hubiera encantado estar formando parte de esa mesa. Juani, Virginia, Cristian, también me hubiera honrado estar ahí, pero cuestiones personales hacen de que no pueda estar. Les mando un abrazo grande, por favor, presten mucha atención. El trabajo de producción fue arduo, largo, fuerte y respetuoso. Y por el otro lado, desde Mercedes, como productora general, más todos los que nos acompañaron en las sesiones de filmación, en las locaciones, les tengo que agradecer por la onda que pusieron. Así que este primer capítulo que van a ver es uno de los 4 con los cuales seguimos ayudándonos a pensar que la memoria es fundamental y desde la memoria no solo tiene que quedar el recuerdo, sino hay que luchar por el presente. Lo mejor para todos, gracias por haberme honrado decidiendo que yo sea quien encamine en el documental la narrativa. Hasta la próxima. Hay que saltar, el que no salta es militar. Ese viejo cántico que aún se canta en los recitales me transporta a esos momentos de juventud donde nos preguntábamos, ¿a dónde está la libertad? Encontré casi por casualidad historias que parecen sacadas del cine. Me quedé inquieto, con una sensación rara, y hace que necesite saber más. En esta serie te vamos a contar historias reales de persecución al rock en la década del 80 y 90. Espionaje, rock y juventud se entrecruzan. Si yo digo DITBA, bien, contale la sigla al que no se bien, está viendo. Fue la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. No hay fuerza de seguridad que no tenga un área en la que recaben inteligencia. El tema es en qué consiste la tarea y para qué se utiliza. Estamos hablando de 50 años, desde el 56 hasta el 98, más o menos 50 años de vigilancia y control a los habitantes de la provincia. ¿Por qué el rock, no? Me parece que vos tenés un montón de esas respuestas. Bueno, algunas de esas respuestas están en una serie de archivos muy interesantes que encontró la Comisión Provincial por la Memoria. De hecho, hay una carpeta, ¿la conocías? Grupos musicales sospechosos. Cuando uno revisa, por ejemplo, los partes, los informes de que
de la DIPBA sobre los recitales de rock. Los informes no son frondosos, se deja de lado el lenguaje forense para usar un lenguaje contaminado. O sea, los servicios de vigilancia tienen que garantizar su propia supervivencia. Y la manera de garantizar su propia supervivencia es encontrar continuamente, digamos, algún ámbito para vigilar. A pesar de que el fútbol era el que más info daba respecto del funcionamiento de la policía, el funcionamiento desembocado en la democracia, es el rock el que lo termina poniendo en la portada de los diarios con la muerte de Walter Bulacio, que ahí, bueno, me parece que la sociedad toma noción de que todavía había dispositivos de la dictadura que en democracia no se habían desmontado. En un contexto de leyes de impunidad, indultos, privatizaciones, frivolidad y creciente descontento social, la juventud encuentra en la música una posibilidad de canalizar las decepciones de la modernidad, la democracia y la realidad social que aprieta cada vez más. Desde mi circunstancia particular, siendo la hija de un desaparecido, en plenos años de leyes de impunidad, yo vivía embroncada. La cultura rock no es solamente el sonido, sino son esos saberes populares que se empiezan a compartir y que tienen toda un hilo de conducción que es: estoy en contra o fuera del sistema. Las juventudes imprimen algo de frescura en la mirada de aquello que se ve y cuestionan. Cuestionan de alguna manera el statu quo, eso que está dado de por sí. En este recorrido por los oscuros sótanos de los servicios de inteligencia, nos detendremos en el recital organizado por la Correpi en Varela, donde se ve claramente cómo actuaban los servicios de inteligencia de la DIPBA. La calle y de noche era nuestra, y había que esquivar la patrulla. Denominación Heavy. Grupos musicales: Riff, Todos tus muertos, Violadores, Hermética. Ante la apertura de estos archivos hay una frase increíble, ¿no? O dos palabras terribles, que son instrumentos peligrosos. El que es heavy eso uno lo lleva adentro, lo lleva en la sangre. Que te considere un elemento peligroso es terrible. La ciudad del mundo nuevo. El recorrido iniciado en estos capítulos nos devela una realidad sobre las prácticas ilegales que las fuerzas de seguridad aplicaron sistemáticamente en la sociedad, aún en democracia, pero nunca lo entendieron. Solo sabían de palo y persecución, de sombra y cobardía. Hechos que nos invitan a la reflexión y a tener presente que, olvídalo, y volverán por más. Les quiero agradecer obviamente a todos por venir a esta presentación y en este momento quería invitar, si pueden pasar al escenario, a Virginia Sampietro, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, Juan Ignacio Provéndola, y en esto que pretende ser un poco también algo... Parece que es el mío, Caco. Ahí está. Ahí lo abro de vuelta. Ahí estamos. En algo que pretende ser un poco más descontracturado, tampoco tan acartonado, porque vamos a hablar un poco de la juventud, un poco del rock y un poco de la reflexión que nos va a dejar este material, pero la reflexión que nos va a dejar principalmente sobre la democracia y las fuerzas de seguridad. Primero, bueno, presentarlos un poco. Ya lo dije, Virginia Sampietro es parte de la Comisión Provincial por la Memoria, que, bueno, un poco veíamos que trabaja sobre el archivo, y bueno, Juan Ignacio Provéndola, docente universitario también, periodista, y también es el autor del libro que retoma un poco todos estos materiales. Primero, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, sí. Primero, antes de charlar un poco más en profundidad, obviamente que vuelvo a agradecer
al ruso Berea, que desinteresadamente se sumó a participar en el documental. Eso quiero destacarlo primero y principal. Obviamente, vuelvo a repetir, insisto, por más que yo esté acá adelante, esto es todo un trabajo de equipo, y repasar algunas cuestiones que tienen que ver con lo técnico del documental. Esto va a ser, repito, una serie documental de 4 capítulos. ¿A dónde está la libertad? Llama el primer capítulo. El segundo capítulo trabaja sobre los 80, la primavera democrática, pues pusimos Amor de Primavera. El tercer capítulo ya nos metemos en la década del 90, con el nombre le pusimos Estado Resignado, obviamente va a estar la entrevista que tuvimos con Malena D'Alessio. Y por último, el capítulo 4, nos vamos a centrar en lo que fue uno de los materiales que ahora vamos a estar charlando, que fue un material fílmico sobre un recital donde participó Malón, bueno, Actitud María Marta y otras bandas, entre otros, que lo decimos llamar Gatillo Fácil, donde tenemos el testimonio del Pato Strunz, baterista de Malón, Hermética, y en donde también, obviamente, participan docentes de la universidad, que si bien hoy agradecemos la participación de ellos, vamos a estar viendo la intervención en los demás capítulos. Y bueno, una persona que asistió a ese recital, y en todo esto nos queda una reflexión que nos da es, bueno, ¿por qué todo esto? No sé quién, Virginia, por ejemplo, ¿por qué pasaba esto? ¿Qué de todo? No sé si se escucha. En lo personal, ¿por qué el espionaje? Bueno, ahí es difícil pensarlo. Si lo pienso en la DIPBA, con ese organismo creado en el 56, ustedes pasaban un pedacito de ese noticiero donde decían, bueno, la DIPBA solo va a mirar, y casi una mirada como ingenua, cuando uno va a los archivos, la DIPBA no mira solamente, la DIPBA interviene, actúa, detiene, señala, construye sentidos, o sea, y hay algo ahí también que es un poco el cerebro de mucho de lo que va a ser esa policía bonaerense, bueno, construida o recordada como la maldita policía. Tal vez el problema es por qué sigue siendo la maldita policía. Porque ahí sí ya tenemos mucha democracia encima, y bueno, estas últimas semanas en movilizaciones también pareciera que volver a discutir infiltrados, volver a discutir el rol de las fuerzas de seguridad, bueno, algo ahí evidentemente en el consenso democrático no prosperó, porque las fuerzas de seguridad están ahí presentes, no sé. Juan. Bueno, primero quiero agradecer a la universidad por la invitación, a Vicky porque yo también participo de esto por los documentos que vos me convidaste en ese momento. 10 años ya. Sí, cómo pasa el tiempo. Y la pregunta me la olvidé, así que... ¿Por qué el espionaje? ¿Por qué? Es la gran pregunta que nos hacemos y bueno, tratamos de responder en el documental, porque bueno, uno puede más o menos pensar y trazar, bueno, la dictadura, pero en democracia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, creo que ahí vos lo explicás bien cuando termina este primer capítulo, ¿no? Digamos, conceptualmente entiendo que los organismos de espionaje tienen un sentido para detectar de repente atentados o desbaratar, no sé, organizaciones de trata de personas. Pero bueno, después vemos a medida que avanza la historia que más bien se lo usa para persecución política, ¿no? Que no tiene nada que ver con la seguridad social. Después, en todo caso, o al menos en lo personal, me resulta interesante preguntarme por qué cada gobierno sesga su mirada con los organismos hacia determinadas minorías o mayorías, porque en el rock en particular y en los 90, que acá voy a generar polémica porque vine para eso, si no me hubiese quedado en mi casa, pero me parece que el rock fue mucho más peligroso y revulsivo en los 90 que durante la dictadura. Después podemos profundizar, ustedes también un poco se concentran en esa década. Me parece que, bueno, quizás la pregunta va hacia cuáles eran esas minorías o esos colectivos que
que molestaban más, ¿no? En el ojo del espía me parece que está ahí un poco la intencionalidad de qué es lo que perturba y por lo tanto a lo que se busca espiar. Y después, en todo caso, en segunda instancia podemos analizar si con el espionaje logran reducir la capacidad de daño que tienen esos colectivos o no. Y pensando un poco, tratando de reflexionar, nos preguntamos, bueno, ¿por qué la juventud también? Bueno, hay una cuestión que, si no, no me voy a quedar no me voy a quedar en paz. Dos, que tienen que ver con esa idea de grupos sospechosos, ese título. Eso es una construcción, es un recurso artístico que se puede tomar para una visita guiada escolar. O sea, la mirada que la DIPBA hace carece de esa poesía a la hora de construir. O sea, todos los documentos que se seleccionaron para pensar al rock fue construida la selección, por eso es una colección. En el archivo pertenecen a la mesa de la delincuencia subversiva, los requerimientos son técnicos, el dato duro, es decir, recital de, determinada, creo que de hecho el recital, que hay imágenes en el documental, el de la Correpi, bueno, hay una mirada a recital contra la violencia institucional, tal fecha, hacer seguimiento, o sea, es muy rutinario, es muy burocrático. Uno después construye una narrativa en donde se apoya en el documento. O sea, y ahí la juventud es mirada en el rock, pero también es mirada en el fútbol, también es mirada en las universidades, es mirada en los lugares de trabajo. Lo que por ahí es diferente es, para la DIPBA no existe actividad inocente. O sea, no hay actividad donde no pueda ser que un actor no esté revolucionando y subvirtiendo el sentido. No hay actividad inocente, las cooperadoras escolares, las parroquias, los grupos de scout, o sea, cualquier lugar que aglomere personas es necesario mirarlo, porque ahí puede estar ocurriendo una actividad de propaganda que yo no estoy viendo. Y si yo no la veo, es efectiva. Y si es efectiva, bueno, puede ser que haya la hipótesis de conflicto de ese momento. En los 90, el mayor temor es la mirada antipolicial. O sea, la institución es muy cuestionada, con razón, con motivos sobraban, pero había un malestar público con la fuerza. Entonces, ahí se mira el rock porque el rock se hermana en el rechazo a la policía. No sé si, creo que es ahí donde la juventud y además, y acá los cientistas sociales, veremos, para la DIPBA en los 90, la juventud sin trabajo, con deserción en las escuelas, acercándose hay hipótesis de conflicto a pensar lo que va a ser el 2000 y el 2001. La DIPBA no llega, es disuelta, pero en los documentos que están en el archivo, que elabora la CIDE, hay un temor al estallido social proveniente de la juventud. Te interrumpo, ahí estamos compartiendo un poco las imágenes en crudo de justamente uno de los recitales que estaba registrando la DIPBA en Florencio Varela y en donde tocaron bandas que decía como Actitud María Marta y en ese caso cerraba Malón. Lo que estamos viendo, obviamente en este momento no podemos escuchar el audio, pero un poco de los comentarios que se hacen, las descripciones que tienen para con la gente, casi que parece un guión más retorcido, escrito casi por Saborido Capusotto, pero lamentablemente es una realidad que en su momento sucedió. Juani, por ejemplo, en este caso en particular de este recital, vos en el libro trabajás cuestiones que tienen que ver con el rock y otras cuestiones también. Pero en el caso del espionaje del rock y de estos materiales, ¿qué te provocan a vos como público del rock, como periodista? Bueno, un poco relacionándolo también con la pregunta anterior que le hiciste a Vicky y con esta que me haces a mí, rock es juventud o lo era, digamos, hasta hace 20 años. Siempre se asociaba, ahora hay una discusión más profunda sobre si el rock está vivo, murió, o si, no sé, es una música de viejos. En lo personal creo, en todo caso, que
después de 70 años, es exigente pedirle que genere una novedad, es decir, dejó de convertirse en el lenguaje de lo moderno para ser el lenguaje de lo clásico. Pero no, eso necesariamente implica que el rock sea un objeto de museo, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, y me parece interesante relacionarlo con el surgimiento de la tipba, la juventud como categoría es algo reciente, de mediados del siglo pasado. Antes no existía la juventud, uno pasaba de la infancia a la adultez. Se iba de la casa a trabajar o a criar hijos o a ir a la guerra. No había un estadio intermedio de creación o de desarrollo intelectual, de ocio. Eso surge un poco en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, el estado de bienestar. De repente los jóvenes pasan a tener plata en los bolsillos y el mercado descubre ahí una nueva categoría a la cual venderle productos. Y ahí aparece el rock también, que inicialmente es un género musical bastante inocente, con canciones que hablan de cómo pasar el tiempo y demás. Pero después empieza a tener como nuevas dimensiones de desarrollo, entre las cuales, bueno, es la que más impacta en Argentina, y yendo hacia los 90, y por qué la juventud vigilada, hay algo con los documentos que vos me compartiste, no sé si te acordás, vos después me diste un legajo que tenía que ver en particular con espionaje a los redondos. Bueno, cuando ocurre el asesinato a Walter Bulacio, que ahí, bueno, se crea la comisión, la Correpi, ahí aparece a la negra Verdú en la entrevista, fue el primer organismo no gubernamental que intenta analizar la tarea de la policía, y la policía y la tipba en particular empieza a interesarse por los redondos. Parecía como un fenómeno que desconocían, y lo cierto es que los propios redondos desconocían el propio fenómeno que podían impactar, porque era una banda que en los 80 era de clase media, tocaba en lugares pequeños, y en los 90 de repente se convierte en un hecho popular. Y entonces, ¿por qué la policía se ensaña con los redondos? Bueno, porque a partir de la muerte de Walter Bulacio y de todas las marchas que se generan y de la actuación de la Correpi, ponen a la policía por primera vez en la portada de los diarios y en los titulares de los noticieros. Entonces eso claramente molesta, y molesta doblemente porque no entienden cómo esa banda genera eso, siendo que la banda ni siquiera tiene una procedencia de clases populares, ¿no? Son personas de clase media, media alta, incluso hasta la propia banda no entiende por qué ocurre eso. Bueno, finalmente, para cerrar lo que me preguntabas y todo esto, y lo que decía Vicky también, la década del 90, bueno, el Estado se empieza a achicar y empieza a haber mucha más represión institucional, bueno, aumenta la desocupación, digamos, la juventud también es una edad de esperanza, de mirar hacia adelante, de proyectarse, y en los 90 Argentina era un país que no te permitía proyectarte hacia adelante, y el rock se convierte en una especie de trinchera, de sosiego, aunque sea de protección, y todo eso creo que es lo que hace que la policía se detenga, en particular en la expresión que creo que más representó la juventud en esa década, que fue el rock. Y por esto es que me parece que fue mucho más molesto para cierto status quo el rock en los 90 que en la propia dictadura. Ustedes pasaban un video del Festival Barrock del 82, y fíjate las bandas que tocaban, como, bueno, Los Abuelos de Nada, o está el famoso caso de Piero, que él venía de estar en exilio en España y sale todo vestido blanco a tirar claveles entre la gente a 200 metros de la ESMA, ¿no? O sea, ahí el rock no era tan peligroso, salvo excepciones como Almendra, como sí fue en los 90, que es donde me pareció ver por los archivos que vos me convidaste, que es donde más la policía se ensaña con ese movimiento, porque ya en ese momento era un movimiento, ¿no? No solo un estilo musical. Algo de lo que también nosotros nos planteamos en el documental era pensar a la juventud. Bueno, tenemos testimonios de, por ejemplo, Cecilia Touris, que por ejemplo, en el capítulo 3 vamos a trabajar esta cuestión que vos mencionabas, y esas cuestiones de las juventudes descontentas, y que las juventudes no eran la misma juventud de los 70-80 a lo que se transforman en los 90. Hay otras aspiraciones, otros deseos, y parte de
de todo esto se piensa en el rock y también en unas prácticas que la policía venía practicando desde los 80 hasta los 90 y seguramente sigue, que es la palabra racia. Es una palabra y una ejecución de la policía que significa mucho. Con lo que tiene que ver con, retomo un poquito a las funciones de la comisión y el archivo. ¿Cómo es ese trabajo de procesar, de relevar y, bueno, poner a disposición del público? Bien, bueno, acá viene la segunda cosa que no me va a dejar en paz nunca, que es que la sesión es en el año 2000, no en el 99, y esas son cosas que le pasan a uno de ser malo con los números. En el año 2000, cuando la comisión recibe el archivo, bueno, ya son 25 años de la institución y en el 2003 se cumplieron los 20 años de la apertura. O sea, y ahí hay algo que tuvo que ver con, recibe no solo el archivo, sino que recibe una demanda de la sociedad que tiene que resolver, que es la cuestión del abran los archivos. Esa demanda la tenemos hasta el día de hoy, que es, bueno, abran los archivos, pongan a disposición los archivos. El archivo de la DIPA es el primer archivo de inteligencia completo que se desclasifica en Argentina y casi en América Latina. O sea, es un desafío. O sea, ya se habían encontrado los archivos del terror en Paraguay, pero no se habían logrado abrir al público. Estaban los archivos de Guatemala, que son archivos policiales y de inteligencia. La DIPA venía a ser el archivo propio. Después de la aparición de la DIPA han aparecido archivos menores, pero encontrar un archivo completo de ese tamaño, bueno, tenía muchos desafíos. Y ahí había también un actor, que, o sea, no es un actor único, sino que los organismos de derechos humanos ahí estaban demandando celeridad en dar a conocer el archivo. O sea, el archivo de la DIPA se digitaliza y se pone a la consulta en el año 2003 y se lo recibe en el 2000. O sea, eso es inédito. Y es inédito porque ahí había una urgencia. No había, o sea, empezaban los juicios por la verdad, pero no había condenas, no había... no teníamos ni mucha de la información en la que hoy nos apoyamos y que de hecho hoy construimos algunos consensos para dar respuesta a los cuestionamientos de un presente sobre las memorias completas o las verdades a medias. El archivo de inteligencia vino a saldar esa primera pregunta de no hay pruebas de que esto se hizo. Bueno, no, hay un archivo de inteligencia. Empecemos a mirar qué pruebas hay de qué es lo que se hizo y cuándo. Y ahí es un montón de preguntas. Del 2003 al 2007, que se completa esa digitalización, ya se atendía al público. Y se atendía a 2 usuarios, o sea, principalmente a 3 usuarios. La justicia, que empezaba a hacer algunas preguntas, pero que todavía no era un actor preponderante. Las víctimas y los familiares de las víctimas, los ciudadanos en el ejercicio de su derecho a saber qué es lo que el Estado juntó de mí, qué hizo con mi información, cómo me buscó, y que de hecho al día de hoy son casi 15.000 las consultas personales y de familiares a lo largo de estos 25 años. Y el otro actor es el investigador académico, pero el investigador periodista, el investigador documentalista, el investigador independiente que quiere reconstruir una historia y que hace uso y ejercicio de su derecho a la información. O sea, entonces, gestionar el archivo es un desafío y a la vez es algo que a uno le da orgullo, porque es decir, bueno, esto es democratizar. Poder entrar a una página, ver los inventarios, poder ver los nombres de todos los legajos, ver la cantidad de... llenar un formulario y que a los pocos días recibas los archivos por correo, eso es... También hoy no tenemos esa posibilidad. Antes había que ir a La Plata, había que acercarse, había que volver a ir a retirar la documentación. Pero no deja de ser, la apuesta por difundir, porque se sepa que están, por hacer estos ejercicios. Hace 10 años, cuando empezamos a pensar las series de difusión del archivo, también era que lo conozcan otras personas que no se acercan, porque, yo no fui perseguido, yo no fui víctima, mi familia no, o no tengo un interés
legítimo se usaba antes, o genuino, para acercarme. Y nos ha pasado, cuando se publicaron los archivos de fútbol, se acercaron familiares que tuvieron, no sé, víctimas de casos de violencia institucional en las canchas, para ver si había por ahí documentación sobre sus familiares, porque no se pensaron como víctimas. O sea, las víctimas de gatillo fácil no se pensaban como como las víctimas históricas. Y sin embargo, los archivos dicen mucho de las víctimas de gatillo fácil. Y ya la corto. Agustín Ramírez, que es un caso que por ahí para muchos de los que son de la zona es conocido y que fue asesinado en los asentamientos y en las urbanizaciones, durante mucho tiempo se pensó que lo había matado un cirujano, un cartonero. O sea, la versión oficial de la policía era que alguien que había muerto en una situación, en un delito menor. Los archivos de inteligencia tenían durante años la respuesta de que lo había matado un policía. La inteligencia de la policía de la provincia sabía que había sido asesinado por un miembro de la fuerza. Y no hicieron nada con eso. No es asuntos internos, no es la película. Guardaron esa información durante años. Cuando la Comisión Provincial por la Memoria desclasifica, abre y empieza a ver esos archivos, se pudo llevar el caso a la Comisión Interamericana y condenar al Estado argentino. Porque era un delito de responsabilidad del Estado. O sea, no se podía llevar preso al oficial, ya había prescrito, ya las de la ley no corrían. Pero sí condenar al Estado, era responsabilidad del Estado. Y acá es donde es más que importante todo el trabajo por la memoria y la importancia que va a tener todo el trabajo que realizan. Juani, no solo en el libro, vos trabajás no solo el rock, sino se trabaja un universo mucho más amplio. Nosotros, obviamente, en el documental trabajamos sobre rock, pero también vos trabajaste en el libro, en las notas que salieron, sobre organizaciones sociales, sobre sindicatos, sobre el caso de Miguel Bru, que también tiene que ver con un poco de todo esto también. Sí, bueno, el de Miguel Bru es interesante, lo que decías vos, también de que la policía va divulgando hipótesis que después se repiten en los medios y finalmente se descubre, la misma justicia descubre que no era así, ¿no? Y cuando, me pasaste el legajo de Miguel Bru, justo era la época de la desaparición de Santiago Maldonado. En ese momento estaba desaparecido, no había aparecido flotando en el río Chubut. Y era muy poderoso ver que un poco el modus operandi era el mismo, ¿no? No sé si se acuerdan, Santiago Maldonado habían dicho que se había ido con la novia. ¿Recuerdan Lilita Carrió diciendo hay un 70% de posibilidades que esté en Chile? O sea, ¿cómo es? Un brazo está en Chile, los 2 dedos están en Argentina, era todo sin ningún rigor. Y con Miguel Bru pasó lo mismo, en ese legajo de inteligencia albanesa decían lo mismo, que se había ido con una novia a Mar del Plata, que capaz se había escapado por su cuenta, y después se termina descubriendo que lo había matado la policía, que es el primer caso donde se condena un homicidio sin tener el cuerpo, sin tener el cadáver, en base a las declaraciones, ¿no? Porque la madre llega a un dato de la hermana de alguien que también estaba detenido en la comisaría y por hablar este muchacho después terminó muriendo también. Pero bueno, el caso de Miguel Bru es emblemático por lo mismo, porque era joven también y porque después, pudimos descubrir también que lo que molestaba de él no era... Conocen la historia de Miguel Bru, ¿no? Un estudiante de periodismo de La Plata que vivía en una casa tomada enfrente del Hospital Intersonal con 3 amigos más. Y un día entra la policía queriendo sacarlos, Miguel no estaba, él se entera después, y claro, el problema que había con esa casa es que su último propietario había fallecido y no tenía sucesión. Entonces esa casa, que era una casona gigante, quedaba en manos del Estado. La policía parece que se entera de esto y quería apropiarse de la casa, y cuando van a la casa se enteran que había unos muchachos antes. Y con todo el poder estigmatizante que tiene alguien tomando la casa, resulta que ellos en realidad lo estaban haciendo para convertirlo en un centro cultural. En Europa es muy común, en Italia hay un movimiento que se llama de los squatters, que toman casas abandonadas durante mucho tiempo y arman centros culturales, tocan bandas y hacen exposiciones de arte, etc. Este era el propósito que tenía Miguel
y sus amigos. Por supuesto, la policía tergiversa esto y cuando desaparece hace creer o convence o circula entre los medios esta idea de que eran unos crotos que estaban tomando una casa. Y gracias a esos documentos un poco que se puede entender esta línea en donde ellos van plantando pistas o van sugiriendo pistas a los medios y los medios las toman, porque también ahí hay otro componente, ¿no? Que es el de la complicidad de los medios de comunicación. Bueno, está el famoso caso del diario de Bahía Blanca, la Nueva Provincia, que bueno, sus directivos también fueron juzgados por hacer pasar como enfrentamientos a lo que después terminó siendo el secuestro y la desaparición de personas, ¿no? Es una práctica que durante la dictadura fue bastante común y bueno, parte... Y en la democracia también, ¿no? Después se continuó, evidentemente, en los 90 cuando parecía que después del juicio a las juntas y el nunca más, y bueno, esas prácticas se habían quedado atrás. No, era al revés. Seguían vigentes, pero a lo mejor silenciadas, ¿no? Con poca difusión, una época donde no existían los celulares, no había redes sociales, era de repente más difícil como ahora, que uno capaz se encuentra con un hecho, lo filma y lo viraliza al instante, y eso termina siendo una barricada frente a la violencia institucional. Como pasó con el caso del fotógrafo, ¿no? Que le pegan el cartuchazo en la cabeza, y eso se pudo saber finalmente quién era el policía gracias al trabajo de un montón de fotógrafos, encima freelance, o sea, recontra precarizados. Y gracias a esas fotos se hizo una reconstrucción de quién era finalmente que le tiró el cartucho de gas. Y en lo que tiene que ver, obviamente, de traer presente estas historias, tiene que ver con también una reflexión sobre el presente y sobre la democracia misma. Y parte de estas discusiones parece que, de nuevo, o nunca se terminaron en algunos casos, estamos volviendo a repensar y a volver a pensar en cuestiones que tienen que ver con espionaje, que tienen que ver con el papel de las fuerzas de seguridad para con la población civil. Volviendo un poco a lo que tiene que ver con el documental y a lo que tiene que ver con el rock, nosotros nos basamos en algunos momentos, pero existen otros que por ahí nosotros no trabajamos por una cuestión de tiempo. Nos encantaría que la serie fuera de más capítulos, en este caso nos quedamos en 2, probablemente haya una revuelta sobre eso, pero ¿qué otros datos o qué otros legajos o qué otros archivos tienen que ver con el rock por ahí que te llamaron la atención, ¿no, Virginia? Bueno, hay uno que no es específicamente del rock, que tiene que ver con el primer recital que se va a intentar hacer en Lobos con respecto a la mirada sobre el hipismo, que después va a derivar en la mirada a la cofradía de la flor solar. De la flor solar. Pero algo que ahí tiene que ver con esta idea de las movidas populares que van a empezar a atentar con la idea del desenfreno sexual, con la idea del consumo de sustancias por primera vez en Argentina, esa preocupación por si el LSD entraba o no por primera vez y iba a ser probado en un recital. O sea, ahí tiene que ver con esa idea de los valores occidentales cristianos que están siendo puestos en juego en el momento de la llegada de esta invasión, entre comillas, de aquello que es diferente. Entonces, esa mirada despectiva hacia los 60 ya no es solo comunista, anticomunista, sino encima ahora los que parece que son buenos resulta que son degenerados. O sea, con la comilla de que la DIPA es el término, o sea, no es que eso por un lado, y es algo parecido a lo que les pasa con Almendra. O sea, que el recital de Almendra, Juani lo trabaja en el libro, Sergio Pujol también me parece que lo ha trabajado, sí. No le voy a restar, y que lo trabajó antes. En Rock y Dictadura. En Rock y Dictadura lo mira él. Hay algo también ahí que son las burocracias, que no hay que perderlas de vista, además de pensar a la inteligencia como esas personas que se infiltran, que van, sino que también desnudan otras cuestiones. Y es, el ejército en Córdoba manda a prohibir la actuación de Almendra en todo el país. Y cuando esa orden llega a la provincia de Buenos Aires y ya Almendra se encuentran con quien era intendente, que era un militar, dice, ya vendimos las entradas, yo no voy a prohibir un recital que va a ocurrir. Montemos un operativo, detengamos, hagamos, pero esto ya está, o sea, esto ya camina.
Y de hecho, el de Mar del Plata también ya estaba resuelto y estaba contratado. Entonces, ahí hay algo que tiene que ver con desconocer una orden del ejército. Los documentos a veces te muestran las tras bambalinas de las internas o de lo que los agentes hacen o dejan de hacer. Y eso es un poco aburrido, pareciera, pero cuando uno ve dónde se escapa, donde por ahí a veces se escapó una opinión propia de alguien que siempre intenta mantenerse distante de la toma de decisiones. Es más, una cosita que nos comentaba la Negra Verdú es que en el episodio de Malón estaba la DIP va desde arriba y abajo entre el público había una cámara haciendo preguntas como si fuera periodista y era la CIDE. Eso es un detalle también para tener en cuenta de cuando se piensa en los organismos de seguridad, que muchas veces eran solidarios, pero también probablemente todos tenían sus internas. Bueno, ahí, perdón, quería agregar algo con lo que contabas vos de que le piden o lo instan al intendente de La Plata para que suspenda el recital de Almendra. El tipo dice, ya está el escenario montado en la cancha de Estudiantes y a sentar a la avenida. Me parece que hay un hilo ahí interesante con el episodio de Olavarría, de Los Redondos, en donde ahí los organismos sofistican la operatoria y en vez de obligar al intendente, le van haciendo la cabeza, ¿no? Entonces van unos días antes y le tiran un carpetón en la mesa al intendente, a Elio Echeverri, que es el padre de, creo que el intendente actual, donde le dice, mirá que esta banda es peligrosa, mueve mucha gente complicada, te pueden dar vuelta a la ciudad, y lo terminan obligando al tipo a que asuma el costo político de suspender un recital con las entradas vendidas y con el escenario armado, producto de lo cual, bueno, vimos la única conferencia de prensa a la que Los Redondos acceden, ¿no? Ahí hablando en Crónica, el Indio, Sky, etc. Y se le pregunta sobre ese archivo y en ese momento hablan sobre eso que pasó. Eso también es interesante y nos lleva otra vez a pensar en estas cuestiones que en un momento parecen ocultas, pero también están ahí, están presentes. Vos mencionás el caso de Los Redondos, pero en lo personal, ¿qué es de lo que más te llamó la atención? ¿De los archivos vinculados a rock o en sí. general? No, al rock en general. Bien. Al rock en principio. Bueno, todos, como le dije a Russo, no quiero contradecirme, pero tampoco quiero ser un ortiva, porque yo hablo sobre ortivas, no los venero. A pesar de que viniendo acá me paró la policía en el peaje y no tenían la BTV, y pidiéndole por favor que me dejen medio de la universidad, me dejaron pasar, ¿no? O sea, uno es progresista hasta que la policía te encuentra sin papel y te dice, sí, no, siga, pero bueno. No, bueno, me llamó la atención una cosa también que es medio graciosa, porque yo con los archivos al menos que me dio la Comisión Provincial por la Memoria encontré cosas tenebrosas y cosas medio disparatadas. Entre lo disparatado, ¿se acuerdan del episodio de Charly García diciendo sol sin drogas? O drogas sin sol? En realidad en una campaña de la prensa de Buenos Aires, Dualde gobernador, que aparecía Diego ahí como el principal exponente diciendo sol sin drogas, y le adjudican a Charly haber dicho una frase que en realidad Charly nunca dijo. Fue en un recital en Gesell. Lo digo con conocimiento de causa porque yo soy de Gesell aparte. ¿Qué tiene que ver que sea de Gesell? No mucho, pero bueno, fui a ese recital y lo filmó en el Canal 2. El canal le dio las cintas al juez, que el juez que manejaba la causa era el juez Bernasconi, que después estuvo preso por montarle causas a famosos, como el caso del Jarrón, etc. Y bueno, la DIP ahí le dedica, Charly estaba parando en Pinamar, que está a 20 kilómetros de Gesell, está parando como 7 o 10 días, y la policía lo persigue para encontrarle drogas justamente porque Charly supuestamente había desautorizado esa campaña antidrogas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Diciendo, no, yo prefiero drogas sin sol. Es lo que le acusan, aunque él no lo dijo. Entonces, la DIPBA lo sigue 7 o 10 días para encontrarle drogas y no le encuentran drogas en ningún momento. O sea, hay que perseguirlo a Charly en los 90 y no encontrarle drogas, ¿no? O sea, en un punto demuestra también, bueno, Vicky explicaba que en ese momento ya la DIPBA empezaba a tener cada vez menos financiamiento hasta que va desapareciendo como en un fade out, por usar un término musical. Pero eso me pareció alucinante porque lo persigue, o sea, dedican una cuadrilla de policías a perseguirlo y lo paran y no le encuentran nada. En la época donde a Charly le dormías y le encontrabas algo igual, ¿no? Entonces, bueno,
uno se ríe, pero después se pone solemne y dice, bueno, así también deben trabajar cuando finalmente tienen que investigar casos que atentan a la seguridad pública y se les escapa la tortuga, por usar otra frase de los 90. Con esto que mencionás, lo último que más o menos quería decir para empezar a redondear, para pasar a la siguiente parte de esto, que es el show musical. ¿Algo que quieras agregar, Virginia? No, cortito. A modo de conclusión. A modo de conclusión. Que si miramos los 90 para pensar, bueno, ¿qué de los 90 hoy se replica como a veces burdo, trágico o incluso hasta peligroso? Por ahí hay que pensar otro ejercicio que en los 90 era más presente, que era los cruces. O sea, en el video que vos vas a compartir, o que algo se vio, ahí estaban otros familiares de víctimas de gatillo fácil, ahí estaban las madres de Plaza de Mayo, ahí estaba la Correpi, pero había otros organismos, estaban los partidos, o sea, eran las movilizaciones, no eran solo de aquel que se sentía afectado por la injusticia que se estaba cometiendo, sino que había, ni hablar de que el rock estaba presente, con diferentes variantes y con géneros que incluso no siempre se iban a llevar de la mano en los festivales. Pero lo que había también era una idea de comunidad. Entonces, por ahí hay que pensar que si le vamos a ir a preguntar cosas a los 90, por ahí nos podemos traer otras. O sea, y ese es otro de los desafíos que estamos haciendo como sociedad también para, bueno, reeditar esos repudios colectivos, porque eso por ahí, bueno, es una deuda. La CPM está monitoreando las movilizaciones y está denunciando las violaciones a los derechos humanos en el lugar en el que ocurren, no forzando, sino tomando la idea de que la privación ilegal de la libertad es desde el momento en que una persona es detenida. Entonces, bueno, ese monitoreo es un monitoreo que incomoda, que hay que hacerlo, que hay que denunciar, pero pensar qué hacemos con las movilizaciones en un Estado que está casi en un estado de excepción y vulnerando un montón de derechos. Tiro así, la dejo. Bueno, yo agradecerte, Vicky, por abrirme ese universo de los archivos, inicialmente para el diario en el que trabajo, que es Página 12, eso después derivó en un libro. Cristian, por invitarme a participar de esta serie documental, a Mercedes Torres también, a los colegas de Unki TV. Me parece muy saludable esto, lo celebro en una época donde estamos saturados de información que nos llega por todos lados, y que parece que si los contenidos no son breves no sirven, si no son virales no le importan a nadie, nos quieren bajar un poco esa idea. Me parece fabulosa. ¿A vos te parecen poco 4 capítulos? A mí me parece que está muy bien y después por su propio peso se irá acomodando. No todo tiene que impactar mañana, no somos centennial ninguno de los tres, podemos abrazarnos a las dinámicas de nuestra época que eran un poco más reposadas y bueno, una alegría participar de esto, salud y bueno, para adelante siempre. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, les quería agradecer obviamente por participar, por venir, por sumarse a este evento y a esta presentación. Y bueno, y invitar obviamente a todos a seguir, buscar los capítulos, trabajarlos a los docentes, invitarlos a que lo puedan trabajar en las materias. A que compren el ojo que espía. El ojo que espía. No. El documental lo condensa bastante bien, así que no hace falta. Y también, obviamente, a pensar en estas cuestiones al día de hoy. Y bueno, agradecerle obviamente al público por hacerse presente a esta presentación. Bueno, y a todo el equipo de UNQTV que está del otro lado trabajando. Y ahora lo que va a venir a continuación, obviamente ahora vamos a parar un segundito para que se puedan preparar. Vamos a la parte musical, va a estar el dúo Rama Negra Dúo con Ana Patané y Pablo Chiade. Y vamos a escuchar versiones. ¿Van a hacer canciones herméticas? Versiones folclóricas de metal. Qué bueno. Ahora vamos a ver qué vamos a escuchar. Pero bueno, traer un poco de rock a la universidad también. Así que primero les quería agradecer a ustedes por venir y bueno, al público también por estar presente. No, gracias a ustedes por todo esto. Bueno, nosotros somos Rama Negra Dúo.
lo que hacemos es traducir algunas canciones del metal argentino a versiones folclóricas para descubrir un poco qué hay atrás de la distorsión del metal. Vamos con un tema de Hermética. No está saliendo la viola, ¿no? Sepultado en el suelo, explotado y silenciado, frente al río poluido que evidencia el sistema acabado. Basta, nada hay que ocultar, muerto estoy aquí, tras el porvenir. Demorados contra el paredón, controlados por el represor, sometidos a el circo de la tonta identidad, para esconder el basurero nuclear. Basta, nada hay que ocultar, muerto estoy aquí, tras el porvenir. Sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal, han mutado la raíz, aniquilando el país, tu país, mi país. Conformada y aburrida es la enferma sociedad latina que usa las reglas de la creencia oficial para esconder su hipocresía. Basta, ya no puedo ver tanta mierda en torno a mí. Muerta estoy aquí. Oh, sin futuro, sin piedad, sin conciencia fraternal, han mutado la raíz, aniquilando el país, tu país, mi país. Muchas gracias. Eso fue Sepulcro Civil de Hermética, escrito en 1989. Y bueno, ya que mencionaron a la banda Malón, que es una banda nacida de Hermética, vamos a versionar un tema de Malón que se llama Bajo el dominio danzante, de 1995, más o menos. Se cierra mi garganta por evitar la amargura. El disfraz de buen guiador trataré de sacarte. Elegancia de
ambición te proclaman doctora y en el reino sudaca te consideran inmenso. La diferencia está en el poder, la inteligencia, en la impunidad. Lo que arruinas no importa, ni la esperanza viviente. El discurso es diariamente salud y buena enseñanza. Bajo el dominio danzante gime el pueblo hambriento, hartos de quemarse y del infierno presente. La diferencia está en el poder y la inteligencia, en la impunidad. Despierta, no duermas, patria mía. Despierta, derriba las fronteras. ¿Cómo defender el gran ideal? En la huelga miserable de la vida. Oh, 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 Muchas gracias. Bueno, no sé si nos vamos a hacer una más. Bueno, hacemos una más. Muchas gracias por dejarnos cerrar este evento. Buenísimo. Quiero que todo el mundo vea ese documental ahora. Todos. Bueno, vamos a hacer un gran tema del heavy metal nacional, un orgullo, un himno de Hermética del disco Ácido Argentino de 1991, que se llama Gil Trabajador. El tormento del vino artificial y su atmósfera parrillera anestesian la conciencia común que transcurre su infancia en la tierra estomacal. Masticando esta siniestra heredad, prisionera estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil trabajador, bestia humana que duermes aún, de la cuna al ataúd extraviado de rumbo a seguir, por ignorar que no existe el fin del que escapar.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime, y no saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. De Pacheco a la Paternal, de Doxuda 3 de febrero, 1000 amigos con el corazón esperan esta canción para atravesar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil, trabajador. Gil, trabajador. Muchas gracias.